bastante de compartir. Ok, ya está grabando. Vamos a poner la presentación. Está acá. Aquí está. Ya está. Ahí está, señores, y nosotros vamos hasta por acá. Ahí está. Ya habíamos comentado, pasamos por todos los filtros, ya hablamos de la cuestión previa, ya hablamos del orden público, ya hablamos del fraude a la ley, y ya si pasa esos tres filtros, entonces hay que aplicar derecho extranjero, pero hay que determinar si la institución de esta es conocida o no. Si es desconocida, pero tiene un similar, una figura similar en el derecho interno, se aplica esa figura similar. Si no hay ninguna figura similar, pues lo más seguro es que tendrás que aplicarle la que más se le parezca, tratando de buscar la mayor equidad y el mejor sentido posible. Eso es lo que estábamos viendo. Después, ya aplicando el derecho extranjero, tenemos que hay dos teorías. La teoría inglesa, que considera el derecho extranjero un hecho en el proceso, y la teoría italiana, que tiene dos vertientes. La teoría italiana se le conoce como de la incorporación, y técnicamente tiene dos tendencias. La teoría de la nacionalización, que es que cuando el juez aplica una norma extranjera, nacionaliza esa norma y la incorpora al sistema, o la teoría de la legislación, en la cual cuando el juez aplica una norma extranjera, crea una norma dentro del proceso. Yo diría que es como similar a la costumbre. Cuando tú la nacionalizas, haz de cuenta que estás creando una costumbre dentro del derecho mexicano. Y aunque no sea, decimos nosotros siempre que la costumbre no evita la aplicación de la ley, la idea de la nacionalización es que al nacionalizarla, se estás creando un precedente y ese precedente va a generar necesariamente la aplicación de esa norma. Por lo tanto, yo considero que en este sentido, y aquí como lo muestro con el láser, realmente la que se aplica mejor a nuestro sistema es la teoría de la nacionalización. Sin embargo, aquí lo que tendríamos que pensar es qué opinan ustedes. No faltará alguien que me diga, no, para mí, maestro, diferimos en ese sentido, porque yo creo que sí es correcta la teoría de la legislación. Bueno, pues será una discusión teórica y será una discusión estéril, porque tan va a ser difícil que yo les haga cambiar de parecer como ustedes va a ser difícil que me hagan cambiar de parecer. Pero bueno, si ustedes van a someter esto a la teoría, pues entonces prepárenla bien y sostengan bien su afirmación, porque de otra manera lo que va a ocurrir es que siempre se los van a comer y van a aplicar la teoría que consideren correcta. ¿Ok? Muy bien. Tengo una pregunta en el chat o un comentario en el chat. Déjenme ver de qué se trata. Dice aquí, ¿la institución desconocida no es filtro? Mire, yo creo que sí, pero es un filtro más enfocado a tratar de resolver la institución extranjera como una especie de ¿con qué me la voy a comer? Es como una carne que va a usted decidir si la come con ensalada o con verduras al vapor. Aquí la situación está, pues, usted le hace daño la ensalada, pues las verduras al vapor a lo mejor le quedan mejor, pero si a usted no le gusta la comida con verduras al vapor, pues a lo mejor le conviene más la ensalada. A lo que me refiero es, prácticamente es una forma de poder determinar cómo va a digerir esa figura. La institución desconocida implica forzosamente que ya está usted decidido a aplicar el derecho extranjero y la figura que aparece en el derecho extranjero. Pero, ¿cómo la va a aplicar? ¿Le va a aplicar el mismo criterio que se manejan a cuestiones iguales en México o le va a aplicar situaciones parecidas? Como yo ya lo comentaba, a final de cuentas, si usted va a aplicar situaciones respecto de un matrimonio poligámico, aquí el punto es, el matrimonio poligámico no tiene parangón en México, no tiene un ejemplo en el cual se pueda manejar igual. Entonces, ¿qué hace? Ah, pues voy a tener que
decir, no es matrimonio, no lo puedo reconocer como matrimonio, es una institución desconocida que no tiene ningún ejemplo en México. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Le voy a aplicar la figura que más se le parezca dentro de las que tengo en el sistema. ¿Cuál es la que tiene usted en el sistema? El concubinato. ¿No puede declararlo matrimonio? No, definitivamente no. Va en contra del orden público, va a crear un desastre. ¿Qué va a aplicarle? Concubinato. Y el concubinato, pues no es la figura más parecida no es más parecida al matrimonio poligámico, pero a final de cuentas, lo que viene ahí es lo que usted tiene como aplicación. Si ve usted que la norma de extranjera regula de mejor manera y le va a poder aplicar más sentido de justicia a que la institución mexicana, pues aplica a la extranjera. Pero para eso tiene que estar muy convencido, tanto usted como el juez que va a aplicar esta norma al final, pues tienen que estar convencidos de que es la que da mejor solución al caso. Entonces, Rodrigo, espero que esto le haya quedado claro. Si tiene alguna duda, me dice. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ok. Ya de todos estos filtros, pues ya sé que la teoría de la nacionalización es la que voy a utilizar porque es la teoría italiana y voy a incorporar la norma extranjera. Le voy a aplicar una especie de mezcolanza con el derecho mexicano, pero aún todavía tengo un problema. ¿Cuál es? ¿Cómo obtengo el derecho extranjero? El derecho extranjero se puede obtener mediante la figura del affidavit. ¿Qué es el affidavit? El affidavit o certificado de costumbre, que sería la forma de decirle a este tipo de documento, el affidavit es un informe que vas a tener de un abogado natural del país donde se realizó de dónde vas a tomar el derecho extranjero, donde te va a explicar cuáles son los efectos del texto, alcance, interpretación y vigencia del derecho. Es decir, tú como abogado natural se supone que tienes la capacidad de poder saber el derecho. Y entonces lo que te están pidiendo en este certificado de costumbre es que tú certifiques cómo funciona el derecho en ese lugar. ¿Quién lo va a saber mejor que un abogado, que es abogado, y que conoce ese derecho porque lo aplica todos los días? Ahí está la importancia de la affidavit. Conveniencias. Pues obviamente, como lo comentábamos hace solo unos cuantos minutos, pues ¿quién sabe más de aplicar la ley sino un abogado que está versado en el manejo de la ley? Obviamente, un abogado te puede decir cuál es el texto literal, cómo se debe de interpretar. Ahí puedes aplicar interpretación jurisprudencial o interpretación doctrinal. También te va a decir el alcance del derecho, ahí tienes que ser un poquito más amplio cuando tú haces el affidavit, porque le tienes que explicar cómo se come y cómo se entiende esto diluido. Y por último, la vigencia, cuándo estuvo vigente la ley y cuándo ha dejado de estar vigente si es que sucediera alguna cuestión relacionada con una figura que a lo mejor te quedó en desuso y por lo tanto dejó de ser aplicable. Eso son unas ventajas impresionantes en el affidavit. ¿Cuáles son las inconveniencias? Señores, pues si estamos hablando de un abogado que en Estados Unidos cobra 500 o 600 dólares la hora, que los hay, me congelé. ¿Sí me siguen escuchando? Es que me congelé y dije, újule. Bueno, te comentaba yo. Si es cierto que el abogado tiene todo el control de cómo se debe interpretar la norma, pues lo lógico es también que un abogado te va a cobrar por el trabajo que hace. Y si estamos hablando de un abogado que cobra 600 dólares la hora, ¿eh? En Estados Unidos, haga de cuenta que me vienes a consultar, a ver, ya está funcionando el relojito. Y como cobro 600 dólares la hora, aunque tú me digas 10 minutos, ya te empiezo a cobrar de acuerdo a esa cuota. O sea que si me tardo media hora contigo, ya me debes 300 dólares. Y 300 dólares a 20 pesos cada dólar le da una estupenda situación de 6,000 pesos. Por eso los
abogados extranjeros tienen tantos ingresos. La última vez que tuvimos que contratar a un abogado extranjero, no llegó en avión, llegó en su avión, así de ese tamaño. Entonces, ¿cuáles son las inconveniencias? Las inconveniencias es el costo. Yo que he hecho affidavits para Francia. Tengo ahí una abogada francesa que me mandaba affidavits, era un muy buen negocio, porque cada affidavit yo lo cobraba entre 20 y 30 mil pesos. Y era un trabajo que se la llevaba 5, 6 o 7 hojas de interpretación, con algunas referencias bibliográficas, con algunas referencias jurisprudenciales, y técnicamente esos 10 me daban 30 mil pesos y me los pagaban hasta riéndose, fíjense. Entonces, la verdad es buen negocio. Obviamente, pues esa es una forma, pero no quiere decir que sea la única. Y ahora, esto lo vemos del lado de México hacia otros países. Pero, por ejemplo, en otros países, el costo de una affidavit puede ser muy caro. Así que mi consejo para usar affidavit es que de verdad el asunto sea bueno, porque si no es bueno, la verdad es que van a hacer gastar más al cliente que lo que de verdad debería de funcionar con el affidavit. Entonces, pues, vamos, si estás ganando 400 millones de dólares, pues que tú gastes unos 6,000 dólares en un affidavit, pues puede ser funcional. Eso es lo que yo creo que podríamos pensar para hacer la conveniencia de este tipo de documento. La otra vía es la vía de Secretaría de Relaciones Exteriores. De acuerdo con esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de las relaciones consulares que tiene México con prácticamente todos los países del mundo, tú le puedes pedir a la Secretaría que le pida información a el cónsul o a la embajada del país donde tú quieras el derecho, que te consigan el Código Civil, que te consigan el Código de Comercio, que te consigan alguna ley específica, y ellos te la van a conseguir. Conveniencias. Primero, es muy barato. Lo que más te va a cobrar la Secretaría de Relaciones Exteriores es por las copias que tenga que sacar de la ley. Pero, y aparte, debe ser muchísimo más ágil en el sentido de que, pues tú le pides a la Secretaría y la Secretaría te busca la información. Pero las inconveniencias es que la Secretaría de Relaciones Exteriores no deja de ser burocrática. Si tú piensas que puedes obtener el derecho en el extranjero para aplicarlo en México y que te lo va a tener la Secretaría de Relaciones Exteriores de un día para otro, pues definitivamente no va a funcionar. Y la situación específica de si te vas a tardar, aquí viene una situación, ellos te consiguen copias, pero muchas veces las copias vienen en el idioma del país originario. Y si pediste algo de Japón, te van a conseguir la ley de Japón que viene necesariamente en japonés. En japonés. Entonces, pues ahí está la situación de que la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene sus conveniencias y sus inconveniencias. Si tú eres muy buena en el inglés, a lo mejor te pueden conseguir el texto en inglés y te va a quedar bien. Me quedan 1:14 y tengo dos preguntas de Rodríguez Sánchez Rivera y de Ramírez Flores Carlos Abraham. El primero dice, entonces podemos decir que hacer este certificado de costumbre es homologar la ley. Homologación, de acuerdo con los criterios prácticos, es que el juez le otorgue reconocimiento. Tú se lo entregas al juez, pero el juez lo va a tener que interpretar a su modo, no lo está homologando. Entonces, no estamos hablando de homologar la norma, no la está homologando, está tratando de interpretar. Me puedo, si me repite la pregunta cuando terminemos, a lo mejor le podemos dar una interpretación todavía más amplia. Dice Ramírez Flores, pero hoy en día no podemos checar esos documentos a través de Internet. Calma, calma, fiera, en eso vamos a hablar en unos momentitos más, porque sí hay vía de consultarlos por Internet. Estoy en 8 segundos para acabar. Voy a dejar de compartir. Me repiten esas mismas preguntas en el momento que demos la opción de preguntas y se las contesto con una forma más amplia todavía. ¿Ok? Bueno, voy a finalizar esta sesión. Voy a iniciar la otra. ¿Ok? Acuérdense que a veces no la puedo iniciar